Entonces hoy día vamos a hablar acerca de fracturas y luxaciones de miembros inferiores. ¿Tienen alguna pregunta o si la tuvieran de la clase anterior? En el break, si quieren, se pueden acercar para preguntármela. O al final de la clase también. Muy bien, vamos a comenzar con fracturas de pelvis. Las fracturas de pelvis siempre son de alta energía, siempre. No hay una fractura de pelvis que sea de baja energía, a menos que sea en un adulto mayor, en un anciano. Pero en la mayoría de ellas, en más frecuencia son en pacientes jóvenes. En un paciente joven. Por eso es que siempre es de alta energía, como mi micrófono. ¿Ya? Como característica, vamos a tener la inestabilidad ligamentaria. En la pelvis, como vemos aquí en un gráfico, tiene dos tipos de ligamentos. Unos ligamentos anteriores que están aquí, que estoy pintando de rojo, en la sínfisis del pubis, que son anteriores. ¿Ya? Que está en la sínfisis del pubis. Sínfisis del pubis. Y unos ligamentos posteriores, que están a nivel de la articulación sacroiliaca. Este es el sacro, ven acá como un moñito, este es el hueso sacro. Y en la articulación sacroiliaca, este es el hueso ilíaco, hay otros ligamentos. Entonces, estos son los posteriores. Hay posterior 1, ¿verdad? Y posterior 2. Cuando hay una lesión a nivel de estos ligamentos antero-posteriores, van a dar un tipo de inestabilidad, que puede ser una inestabilidad rotacional, que se da cuando hay una lesión en los ligamentos anteriores. Aquí vamos a ver un tipo de inestabilidad rotacional. Es decir, el famoso libro abierto, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una fractura o una lesión a nivel de esos ligamentos, se abre como un libro, se abre como un libro. Y si se añade una lesión a nivel de los ligamentos sacroiliacos, se va a elevar, ¿no? Y aquí sería la inestabilidad vertical. Vertical. Obviamente la que tiene peor pronóstico es la inestabilidad vertical, ¿no? Que obviamente depende o se aúna a la inestabilidad rotacional. Es muy importante clínicamente evaluar el estado hemodinámico. Viene el paciente a la emergencia generalmente por un accidente de tránsito en moto, en auto, y lo ve primero, como viene a veces tequeado, lo ve primero un cirujano general, evalúa la parte abdominal, como a veces viene en un grado 9, 8 o 10, lo ve el nuevo cirujano y por ahí no evidencia nada, no evidencia ningún tipo de trauma abdominal, ningún tipo de trauma torácico, pero le sacan un hemograma al inicio, en 10 quizá o 11 de hemoglobina, y a las 2 horas comienza a bajar a 8, pasan 2 horas en 6, y le sacan alguna ecografía y no ven líquido libre en cavidad, no ven nada en cavidad, ni siquiera en tórax, ni siquiera en cabeza. No habría o no hay una explicación de por qué la hemoglobina está bajando tan rápidamente en un tan corto tiempo. Entonces, lo único que nos queda, si este paciente tiene una fractura de pelvis, es decir, que es una fractura de pelvis inestable, ya por el estado hemodinámico. Aquí la hemoglobina baja muy rápido. Y esto ya viene a ser una emergencia, porque si yo sigo sin estabilizar esta fractura, obviamente el paciente puede fallecer. Normalmente el paciente pierde un promedio de 3 litros por una fractura de pelvis. Obviamente también hay que ver el examen neurovascular. Como ha venido algunas preguntas de residentado, es importante, la complicación más importante es la hemorragia, ¿ya? Es la primera complicación más importante, a nivel retroperitoneal, ya básicamente a nivel del plexo venoso. Del plexo venoso. 2, las lesiones ureterales. ¿Ya? 3, las lesiones vesicales. En ese orden. Principal causa y complicación de fracturas de pelvis, hemorragia retroperitoneal a predominio del plexo venoso. ¿Ya? Ahora, ¿el tratamiento puede ser conservador? Sí, puede ser conservador. Si es una fractura que no compromete los ligamentos, que vamos a ver ahora, o quirúrgica si es que los compromete, ¿ya? O conservador si es una fractura estable, por así decirlo, y quirúrgico si es una fractura inestable.
¿Y de qué depende la inestabilidad o la estabilidad? Depende de la clasificación de Tile. La clasificación de Tile es una clasificación a nivel de la pelvis que se va a tratar de evaluar la estabilidad de la fractura de la pelvis. Y vamos a tener que las fracturas estables son Tile A, aquí, fracturas estables. Y las inestables son Tile B y Tile C. Las fracturas Tile A pueden ser 1, 2 o 3 y no van a comprometer los ligamentos, ni anteriores ni posteriores, ¿ve? Entonces, aquí, por ejemplo, hay una fractura a nivel de la rama ilioiscopúbica, ¿no? Aquí a nivel del esternón ilíaco, o viceversa. Pero los ligamentos anteriores y posteriores del anillo pélvico están íntegros. ¿Cuál es el anillo pélvico? Vamos a buscarlo de otro color. Este es el anillo pélvico, ¿no? Esto estoy dibujando de azul, es el anillo pélvico. Y tiene un tope anterior y tiene dos topes posteriores. Cuando no compromete el anillo pélvico, se llama estable. Y por ende, esto puede ir con un tratamiento conservador. ¿Cuál es el tratamiento conservador? La famosa estabilización en hamaca. Sin embargo, si compromete por lo menos alguno, ya se llama inestable. Ya se dice que es inestable, ¿ya? Y si tiene, por ejemplo, el Tile A, es el famoso libro abierto, ¿no? Acá está, como el libro abierto, que puede ser Tile B1, B2 y B3. Si va a comprometer otro tipo de ligamentos, como por ejemplo, los acropúbicos, ¿no? Y depende de la apertura también. Y si hay esa es una famosa inestabilidad rotacional, el Tile B. El Tile C es una inestabilidad vertical. Es decir, asciende el hemipelvis. Esta es la de peor pronóstico. La de peor pronóstico. Aquí el tratamiento en estas dos fracturas de pelvis inestables es quirúrgico. ¿Ya? Y se puede colocar una placa con tornillos o unos tornillos granulados que pasen completamente por el sacro, o ambas, o placas y tornillos. Va a depender del tipo de fractura. Entonces, para esto, acá tenemos nuevamente, este es la hamaca, esto es en un tratamiento conservador de fractura de pelvis, se pone una faja a nivel de la parte glútea, ¿ya? Y se hace una tracción hacia un lado y hacia el otro lado, tratando de cerrar la pelvis, porque parece que esto se puede abrir, ¿no? Entonces, si es que hay una fractura aquí, por lo menos acá, tranquilamente puede desplazarse y con la hamaca se trata de juntar, ¿no? Eso queda como conservador. No se opera porque los ligamentos están completamente íntegros. Sin embargo, esta es la hamaca, ¿no? Sin embargo, si ya compromete a los ligamentos, a cualquiera, voy sí a operarlo. Si es un control de daños, se llama, es un control de daño, se coloca un fijador externo, ¿ya? Un fijador externo. Puede ser este fijador de este constructo o este fijador. Va a depender del tipo de fractura. Y si vemos a la derecha, acá también se nota la radiografía de inicio con fijador externo y luego hacen ya un control radiográfico con una placa con tornillos, ¿no? O para agarrar y reducir la parte de la articulación sacroiliaca le ponen tornillos también, ¿no? O ambos le ponen tornillos con placas, ¿no? Y así uno trata de reducir la fractura. Se dice que cuando hay una fractura de acetábulo, ya que también pertenece a la pelvis, o más que a la pelvis pertenece a la cadera, si es una fractura de acetábulo no desplazada, a mí me pregunta, se puede iniciar con una tracción esquelética, ¿ya? Con esquelética, vamos a poner, ¿ya? Con un peso mínimo del 8 al 10% del peso del paciente. Y es un peso progresivo, o sea, comencemos en 8, luego en 9, luego hasta en 10, ¿ya? Progresivo. Esto lo podemos poner
entre 3 a 6 semanas, con el tratamiento conservador. La tracción esquelética es un tipo de tratamiento conservador, de una fractura de acetábulo no desplazada, ¿ya? Entonces, ahora hablamos de fracturas de cadera, ¿ya? Y las fracturas de cadera siempre van a ser, o en la mayoría de veces y mayor frecuencia, van a ser fracturas de baja energía. No quiere decir que algún paciente tenga una fractura de alta energía. Sí los hay, en pacientes jóvenes más que nada. Las fracturas de cadera van a ser de inicio en pacientes adultos mayores. Ese anciano que está caminando aquí, por ejemplo, en la avenida y se cae, incluso a veces ni se cae, ¿no? A veces simplemente hace una torsión forzada o un ademán de caerse. Y llega a la emergencia con un dolor importante de cadera, ya viene con claudicación y a veces no puede caminar. Esas fracturas de baja energía, en la mayoría de adultos mayores, son fracturas de cadera, ¿ya? Y como característica vamos a tener que pueden dividirse en intracapsulares o extracapsulares, ¿ya? Es muy importante esas fracturas de cadera porque tienen una alta morbimortalidad. Y cuando son fracturas no desplazadas, básicamente las extracapsulares, acá básicamente las extracapsulares, se colocan tracción esquelética a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia o a nivel de la zona supracondilia del fémur. Esto es de inicio. Esto es hasta que se opere. O sea, cuando llega un paciente adulto mayor o joven, en menor frecuencia, con una fractura de cadera, hasta preparar al paciente, hasta que llegue el material ortopédico, hasta sacar sus exámenes, la mayoría de pacientes jóvenes, no hay ningún problema, pueden entrar rápidamente a sala de operaciones, pero en pacientes adultos mayores vienen con hipertensión, con una diabetes descompensada, hipotiroidismo. Entonces, hasta que se compense el paciente, no podemos dejar sin inmovilizar. A las caderas no se le pone yeso. ¿Cómo movilizo una cadera? Con una tracción esquelética, ¿ya? Y puedo colocarlo, como les dije, a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia o a nivel supracondilio. Entonces dirán, ¿cuáles son o cómo se clasifican las fracturas de cadera? Les había comentado intracapsulares y extracapsulares. La cápsula articular, voy a colocarlo aquí en negro, viene más o menos así, ¿no? Ahí está, estoy dibujando por acá. Esta es la cápsula articular, ¿no? Todo esto que yo estoy achurando de negro, ¿no? Es la cápsula articular. El ligamento redondo está por acá, y aquí viene, ¿no?, el acetábulo, por aquí viene el agujero obturador, ¿no? ¿Cierto? Más o menos así. ¿Ya? Entonces, las que están dentro de la cápsula articular se llaman intracapsulares, ¿no? Y vamos a ver que se dividen en 4, ¿no? Y aquí tenemos las fracturas capitales, ¿no? 1, subcapitales 2, transcervical y base cervical. Y las extracapsulares están fuera de la cápsula y pueden ser intratrocantéricas, perdón, o subtrocantéricas, o también llamadas pertrocantéricas, ¿ya? Pertrocantéricas o también se llaman intertrocantéricas, o también se llaman subtrocantéricas. Vamos a verlo aquí con más detenimiento. Fracturas intracapsulares, ¿no? Dentro de la cápsula articular, y son de 4 tipos. 1, capital. 2, subcapital. 3, transcervical. Y 4, base cervical. ¿Ya? Base cervical. Esta fractura base cervical, algunos autores las consideran como extracapsular, pero para términos de examen vamos a considerarla como intracapsular. La mayoría de autores las consideran como intracapsulares. El tratamiento de esta base cervical se parece mucho a las fracturas extracapsulares. Acuérdense que está muy cerca la región pertrocantérica e intertrocantérica. Por eso que el tratamiento es muy parecido, ¿ya? Entonces, el mecanismo de la mayoría de estas fracturas, como les había comentado, son de baja energía. Voy a poner acá, baja energía, ¿ya? La mayoría. Y mecanismo de caída de nivel en ancianos. Si en tu pregunta de examen te dice, paciente anciano que se cae sobre la vereda, ¿no? Ya de frente tú vas a parar las orejas y vas a decir, ah, ya,
de hachazo, fractura de cadera. Puede ser intra o extra. Vamos a diferenciarlas, vamos a darte los tips para diferenciarlas en un toque. Muy bien, clínica. ¿Cómo viene el paciente? Viene normalmente con una rotación externa de cadera, o también puede venir en neutro. 1. Viene acortado, a veces, acortamiento, o a veces no viene en acortamiento. Puede venir en aducción, o en abducción, o en neutro, en la mayoría de ellas. Y como las fracturas se dan dentro de la cápsula, el sangrado se queda aquí adentro de la cápsula, el sangrado no sale. Por eso no se ve ningún tipo de hematoma de la fractura, ¿no? Y este que yo te cuento aquí, que no hay hematoma, es la diferencia en una fractura extracapsular. Si en tu pregunta tú vas a ver que no te dice hematoma fracturario, ¿ya? O no te lo menciona, posiblemente se considere una fractura intracapsular, que se da dentro de la cápsula, cualquiera de ellas. Las fracturas intracapsulares se van a clasificar según Garden, según la clasificación de Garden, y son de 4 tipos. Garden 1, cuando es una fractura incompleta, ¿no? Garden 2, cuando es una fractura completa, pero no se ha desplazado. Garden 3, completa acá incompleta. Acá, Garden 3, una fractura completa, desplazada, pero un desplazamiento menos del 50%. Y Garden 4, completa, desplazada y más de un 50%. ¿Ya? Entonces, no olvidar, es incompleto, ¿no? Incompleto. Y esta clasificación es muy importante porque yo de aquí voy a dar el tratamiento de la fractura. En una fractura de cadera intracapsular, el problema es biológico, o sea, hay una vascularidad precaria, por una circulación deficiente y por ende muchas veces se van a complicar en una necrosis avascular. El tratamiento va a depender de la edad del paciente. En un paciente joven como nosotros, cualquiera que sea el Garden, ¿no? Cualquiera de estas, del 1 al 4, el tratamiento va a ser con tornillos canulados. Cualquiera que sea el Garden, canulado, ¿no? Del Garden 1, acá voy a poner, del Garden 1 al Garden 4. Cualquiera de estas van a ser tornillos canulados. Eso se llama osteosíntesis. Sintetizar el hueso, osteosíntesis. ¿Cuáles son los tornillos canulados, doctor? Estos son los tornillos canulados, estos que están aquí, que van desde la pared lateral hacia la cabeza. ¿Por qué son tornillos canulados? Tú le colocas una aguja guía, como una aguja, que van directamente desde la pared hacia la cabeza, le tomas una radiografía dentro de sala de operaciones, y si están bien colocadas las agujas, por esa misma aguja vas a colocar un tornillo canulado, que es un tornillo que tiene un orificio dentro del vástago, y por ahí lo pasa, si se encarta aguja. No es sencillo de hacer, no es tan difícil. Pero si es un paciente anciano, ¿ya? Si este paciente anciano es Garden 1 o Garden 2, o sea, incompleta o completa no desplazada, también le puedes colocar tornillos canulados. Tornillos canulados. Pero si es Garden 3 o Garden 4, ya es desplazada. Y esas fracturas desplazadas van a ir a prótesis, porque en los ancianos, en la mayoría de ancianos, las fracturas desplazadas, el 99.9% se van a tirar a la necrosis avascular, ¿ya? En cuanto a prótesis, las prótesis se dividen en 2 tipos, como acá, ¿no? Acá hay 2 tipos de prótesis. Pueden ser prótesis parciales, parcial o total. En la prótesis parcial, solamente se cambia el vástago femoral. Se cambia el vástago femoral, se quita la cabeza femoral y se le coloca una cabeza de reemplazo, sin acetábulo. Este acetábulo es del paciente. En la prótesis total, sí se quita nuevamente el vástago femoral y se coloca un acetábulo metálico, ¿ya? Las prótesis parciales se van a colocar en pacientes poco deambuladores. Ese paciente anciano que no sale de la casa, que está en su cama, o de la cama al baño, de la cama al comedor, ¿no?
Esos pacientes que son deambuladores intradomiciliarios, que deambulan con andador, a ellos se le pone la prótesis parcial. En los totales, sí son pacientes activos, en la mayoría de ellos, ¿no? Pacientes activos. Y en cuanto a las prótesis totales, hay dos tipos de prótesis totales. Pueden ser prótesis totales no cementadas o prótesis totales cementadas. Las prótesis totales no cementadas se colocan en esos pacientes que tienen un hueso adecuado, que tienen buenas corticales, como en este caso, por ejemplo, es un paciente con una cortical adecuada, ¿no? Miren aquí, tienen unas corticales que donde alcanza una mano más o menos son corticales gruesas. Y aquí el vástago femoral no tiene cemento. Se ha colocado directamente press fit al hueso. En cambio, miren aquí, si ustedes se dan cuenta, las corticales son malísimas, la pared es malísima, y si ustedes se dan cuenta, esta sombrita que está acá, esta sombra que yo estoy rodeando, este es el cemento. Este es el cemento que se ha colocado a la prótesis parcial. Las prótesis parciales van con cemento siempre, siempre. Las totales pueden ser sin cemento como esta o con cemento. La sin cemento se coloca al paciente que tiene un hueso adecuado. Voy a poner acá, hueso ok, o sea, en las cuales no hay osteoporosis. Las prótesis totales cementadas voy a colocar a los pacientes que tienen hueso osteoporótico, ¿ya? Por ejemplo, un paciente de 65 años fumador. El paciente fumador, a esa edad, en la mayoría de veces, el paciente tiene un hueso osteoporótico. Entonces, si yo le pongo una prótesis de cadera no cementada, esa prótesis no se va a osteointegrar y por ende tengo que colocarle cemento a la prótesis para que el cemento pegue al hueso. Las complicaciones más frecuentes a nivel de las fracturas de cadera intracapsulares son, de inicio, la necrosis avascular de cabeza femoral. Y de segundo, una no unión, o también llamada pseudoartrosis, ¿verdad? Un no unión, o también llamado pseudoartrosis. Como es una circulación precaria, va a ser una pseudoavascular, es decir, no hay biología, no hay buena circulación, por ende va a ser una pseudoavascular. Eso es en cuanto a intracapsulares. Ahora vamos a hablar acerca de las fracturas extracapsulares. Voy a cambiar de color, voy a poner color azul. En las fracturas extracapsulares, el problema es mecánico. Es decir, o sea, el desplazamiento del hueso producto de la fractura. La biología está buena. No hay nada que temer con la biología. Tenemos dos tipos de prótesis de fracturas extracapsulares. Uno, las pertrocantéricas, o también llamadas intertrocantéricas, o dos, las subtrocantéricas. Las subtrocantéricas, trocantéricas. ¿Ya? La clínica de estas fracturas, al igual que las fracturas intracapsulares, son básicamente uno, el acortamiento. El acortamiento va a ser producido por efecto de la tracción del glúteo medio y el glúteo menor, que se insertan a nivel del trocánter mayor y van a traccionar hacia arriba al paciente fracturado. Traccionan hacia arriba la fractura, ¿no? Por aquí, ¿no? Traccionan la fractura hacia arriba. Dos, la rotación externa. La rotación externa va a ser básicamente responsable del músculo psoas, ¿ya? Que va a rotar con todas las fuerzas, ya, hacia afuera, y también por la acción de los aductores que van a ayudar a ese proceso, ¿ya? Cuando hay una fractura de intertrocantérica, el hematoma es visible. Y eso te viene como en tu pregunta, hematoma visible. Paciente que sufre caída, viene con acortamiento, rotación externa, me he olvidado aquí, 4, abducción, ¿ya? Abducción de cadera, ¿ya? Y hay hematoma visible. Si en tu pregunta ves hematoma visible, ojos cerrados, fracturas de cadera extracapsular, no hay otra. No hay luxación, no, es fractura de cadera extracapsular, ¿ya? Básicamente este es cómo viene el paciente, rotación externa, acortamiento y una ligera, no, y una gran abducción, ya hay una gran abducción. Aquí todo es gran acortamiento, gran rotación externa, gran abducción. Esa es la clínica importante. Y obviamente el hematoma visible,
¿ya? Acá todo es grande. A diferencia del intracapsular, que a veces viene con la pierna en neutro, a veces viene, incluso a veces el paciente viene caminando. Hoy hemos tenido un paciente que ha venido caminando, obviamente con muletas, con una fractura intracapsular, cuando se impacta la fractura intracapsular y tiene mucho tiempo. Entonces, para clasificar estas fracturas extracapsulares, se van a clasificar de acuerdo a la estabilidad, o sea, estables o inestables. Y si hablamos de inestables, tenemos tres tipos de, o tres características para que estas fracturas intratrocantéricas sean inestables. Uno, el compromiso del cálcar. ¿Cuál es el cálcar? Es esto de aquí, esto que está acá, este es el cálcar. O también llamado pared postero-medial, ¿no? Está a nivel medial y está hacia atrás, está posterior. Dos, conminución de la pared lateral o conminución de la parte pertrocantérica. Conminución de la pared lateral o de la región pertrocantérica. Y tres, un trazo reverso. El trazo normal de las intertrocantéricas es de trocánter mayor a trocánter menor. El trazo reverso viene de la pared lateral hacia la pared medial, ¿no? Desde ahí. Entonces se llama un trazo reverso. Si tiene cualquiera de estas tres características, se considera como una fractura inestable. Hablamos de las intratrocantéricas. Pero si, por ejemplo, tiene una fractura simple como este trazo acá, es una fractura estable. Si solo tiene una evolución del trocánter menor, una fractura estable, ¿no? Si solamente tiene, por ejemplo, un trazo que va de la pared lateral y se queda ahí, que es incompleto, estable también, ¿no? ¿Ya? Esas son intratrocantéricas. En cambio, las subtrocantéricas, todas son inestables. Todas las subtrocantéricas, todas son inestables. Todas, ¿ya? Todas. Y eso es importante porque de acuerdo a eso yo voy a poder dar un tratamiento adecuado, ¿ya? Primero, en las fracturas estables, ¿no? Como se había comentado aquí, el tratamiento es este, ¿no? Un DHS, un Screw Hub Dynamic, un tornillo dinámico de cadera. Se va a colocar una placa, que es una placa extramedular, o sea, alejada de la médula ósea, del hueso, ¿ya? Esta es la placa con unos tornillos, y se va a colocar un tornillo que va desde la pared lateral hacia la cabeza, se llama DHS. Esto se coloca solamente a las fracturas intertrocantéricas estables. Sin embargo, también se puede colocar a una fractura base cervical, ¿no? Las bases cervicales también se pueden colocar un DHS. Por eso que muchos autores clasifican a las bases cervicales como extracapsulares. Pero para términos de examen no, es intracapsular, ¿ya? Y si es una fractura inestable, se va a colocar, ¿ya? El clavo cefalomedular. El clavo cefalomedular va a entrar por el trocánter mayor hacia al canal endomedular y también se va a colocar un tornillo desde la pared lateral hacia la cabeza femoral, ¿no? Clavo cefalomedular para inestables. DHS para estables. Clavo cefalomedular para inestables, ¿ya? Inestable. La complicación más frecuente es, uno, la consolidación viciosa. ¿Cómo así? Si yo, por ejemplo, coloco un tornillo muy corto, o coloco un clavo muy corto, o no lo opero al paciente, el paciente va, ¿cómo consolidaría la fractura? Así, en rotación externa, abducción y en acortamiento. Entonces, consolida de manera viciosa. Pero a veces incluso también la estabilidad es precaria. Si es precaria, va a haber una pseudoartrosis o no unión de tipo vascular. Es decir, la circulación está correcta. Aquí lo que nos viene en contra es el implante, que no está bien puesto, no está bien colocado, es muy corto, ¿no? Entonces, no va a haber una correcta estabilidad, va a haber micromovimiento no controlado y por ende va a haber una no unión. Entonces, en resumen, tenemos aquí esta tabla, voy a colocar aquí otra vez de rojo. Problema, aquí el problema es biológico, la biología, ¿no? En resumen, la biología. Aquí hay una mala circulación. Aquí la clasificación es de Garden.
Clasificación de Gardner. Clínica. Acortamiento. Rotación externa. Puede estar en neutro. Aquí va a haber abducción. Puede estar en aducción. Puede estar en neutro. Y aquí no hay hematoma. No hay hematoma visible, no hay hematoma. En tratamiento, si es joven, torneos canulados, cualquiera que sea el Garden. Garden del 1, 2, 3 o 4. Y si es un anciano, si es un Garden 1 y 2, torneos canulados. Si es un Garden 3 y 4, prótesis. Y la prótesis va a depender de acuerdo al hueso. Las complicaciones, necrosis vascular de cabeza femoral y una pseudoartrosis avascular. Y por el otro lado, las extracapsulares, aquí el problema es mecánico. Aquí la clasificación, acá supuestamente es por el desplazamiento. ¿El desplazamiento de quién depende? De la acción muscular, glúteo medio, glúteo menor, psoas y aductores. Clasificación, acá la clasificación es por estabilidad. ¿Ya? Por estabilidad. Aquí también va a haber acortamiento. Aquí siempre va a haber rotación externa, pero aquí una gran rotación externa, marcada. Aquí una abducción forzada, gran abducción. Y aquí sí hay hematoma visible. Aquí sí se ve el hematoma, porque el hematoma no está en la cápsula. Sale a nivel de la fascia y pinta la piel, ¿ya? Aquí el tratamiento siempre es osteosíntesis, ¿no? Si es un paciente estable, un DHS. Si es un paciente inestable, clavo cefalomedular. Aquí la complicación es consolidación viciosa o pseudovascular, es decir, la circulación está bien. La circulación está bien, no está precaria. Los torneos controlados, por si acaso, son osteosíntesis, no olvidar. Este es osteosíntesis, ¿ya? Lo que es osteosíntesis es placas, clavos, tornillos. Eso es osteosíntesis. Lo demás es prótesis, es diferente. Es prótesis, artroplastía, ¿ya? Entonces, si viene una pregunta, cualquiera de estas palabras claves te van a servir para diferenciar entre intra o extra. Pero, sin embargo, las dos son fracturas de cadera, ¿ya? Y, como te había comentado, más en ancianos. Ahora vamos a hablar acerca de luxación de cadera. Las fracturas de luxación, las lesiones de luxación de cadera son siempre en alta energía. Son siempre de alta energía. Y son en paciente joven. Eso no quiere decir que algún anciano no se luxe. Sí se luxan los ancianos, pero es más difícil que haya una luxación en un anciano. Más frecuentes son las fracturas. La luxación más frecuente es la luxación posterior. Es la luxación más frecuente. Hablamos de cadera, ¿verdad? La clínica es un dolor intenso, doloroso. El paciente se retuerce de dolor, ya no sabe qué hacer. Tú tienes que entrar a hacer operaciones, si es una fractura, una luxación de cadera, perdón, o incluso reducirlo ahí mismo, en el tópico. Si es que ya no encuentra sala, tienen que sedarlo y hacer una reducción. Es importante evaluar el compromiso vascular, si es una luxación anterior, que es el van femoral, o el ciático, el compromiso nervioso, es una luxación posterior. Si es hacia atrás, por aquí pasa el ciático y va a traccionar el ciático. Si es hacia adelante, como en este caso, por aquí pasa el van femoral y lesión del paquete femoral, si es hacia anterior. La más frecuente son posteriores, por ende, más frecuencias son lesiones en ciático, ¿ya? Tenemos 6 horas para hacer una reducción de la luxación de manera incruenta, es decir, sin abrir foco de fractura, ¿ya? Y ya veremos cómo. Alguna de estas luxaciones se van a asociar a fracturas de cadera, ¿ya? Y como te había comentado, la luxación más frecuente es la posterior, es la más frecuente, ¿ya? Y aquí tenemos la famosa posición púdica o del bañista sorprendido, ¿ya? También se llama, ¿no? Y tenemos aquí de frente rotación interna como primer
como primer signo, ¿no? Rotación interna. Aducción, se acerca a la línea media. 2. Acortamiento, ¿no? Hay un acortamiento. 3. Y semiflexión de rodilla y de cadera, ¿ya? Esa es la clínica importante de una luxación posterior de cadera. Repito, rotación interna, aducción, acortamiento y semiflexión de rodilla y de cadera. ¿Hay lesiones asociadas? Sí, ya te comenté, el ciático. ¿Y hay complicaciones? Sí, una necrosis avascular, que va a ser con mayor frecuencia si son más de las 6 horas de no tratamiento. Para hacer un tratamiento rápido, se hace la maniobra de Alice, en la cual se coloca al paciente en el suelo, no en una camilla, sino en el suelo. Un médico, un traumatólogo, pone sus 2 manos en los alerones ilíacos, haciendo una presión hacia abajo, y el otro jala hacia arriba con toda la fuerza que pueda, incluso a veces con el tórax, para tratar de esta cadera que está hacia atrás, en posterior, llevarla hacia adelante. Esa es la famosa maniobra de Alice. Se tracciona y bamboleando, o sea, rotando externa, rotando interno para que pueda reducir, ¿ya? Eso es en cuanto a las luxaciones posteriores. Y en cuanto a las luxaciones anteriores, es la famosa posición impúdica, que es rotación externa, abducción, lo contrario, ¿no? Lo contrario a una luxación posterior. Y acortamiento. Y también hay semiflexión. Si tú te das cuenta, tanto en las luxaciones anteriores y posteriores va a haber acortamiento y semiflexión. Pero en las primeras hay rotación externa y abducción, y aquí va a haber rotación externa y abducción. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, hacen una hiperflexión de cadera. Aquí, por ejemplo, este paciente copiloto de moto se pone un tope acá, ¿no? Se va hacia atrás, en parte de la pierna, y la cadera sale hacia adelante, pudiendo provocar, como lesión asociada, una lesión del ván femoral, como te había comentado. Y la complicación también va a ser una necrosis avascular de cabeza femoral. Y hasta ahí tú te preguntarás, pero doctor, también las fracturas de cadera también tienen rotación externa, tienen abducción y tienen acortamiento. Y en la luxación anterior de cadera también tiene rotación externa, abducción y acortamiento. ¿Y cómo las diferencio? Ahí está el asunto, ¿no? Si en tu pregunta te viene paciente anciano con rotación externa, abducción y acortamiento, vas a marcar fractura de frente, fractura de cadera. Esa es la clave, la edad. Si en tu clave no ves que haya fractura en el paciente anciano, ¿qué te queda? Luxación anterior de cadera. ¿Ya? Por otro lado, si en tu pregunta te viene paciente con rotación interna, aducción, la única clave que hay es luxación posterior de cadera. Ha venido el año pasado, ha venido el anterior pasado, ya viene como 4 años seguidos la misma pregunta. Paciente, no te dice la edad, pero te dice que está rotado interno y en aducción. Si tú lees rotación interna, ya no pienses más, busca en tu clave luxación posterior de cadera y márcala, y pasa a la siguiente pregunta. Porque la única que te da rotación interna no es ninguna fractura. Las fracturas todas te dan rotación externa. Y solamente te queda en luxación, la anterior también es rotación externa. Solamente nos queda luxación posterior de cadera. Y esa es la clave. Más si es joven. Sin embargo, si te viene un paciente con luxación de cadera, por ejemplo, un paciente joven de alta energía, y tú no encuentras luxación de cadera, ¿qué vas a marcar? Fractura. ¿Ya? Fractura. Igual cualquier pregunta, por favor, la van apuntando y la hacemos en break.